Buenas jóvenes, mi nombre es Juan Carlos Polanco y hoy le vamos a hacer la presentación de la solución de 3 ejercicios que espero sean de su entendimiento y iniciamos. El primer ejercicio es el número 19 y trata de lo siguiente: calcule la derivada parcial de la función con respecto a cada variable. En este caso tenemos una función que tiene dos variables, que es r y el ángulo, igual a r coseno del ángulo más r seno del ángulo. Entonces nos están pidiendo con respecto a cada variable. Entonces empezamos con la derivada con respecto a la primera variable, que es r, y derivamos esta función con respecto a r. Si derivamos con respecto a r, coseno del ángulo y seno del ángulo pasan a ser constantes. Entonces aquí tenemos la derivada de una suma, que consiste en la derivada de cada uno de ellos, y nos dice que la derivada de r es 1. Entonces multiplica la constante, que es coseno del ángulo, más la derivada de r, que es 1, que también multiplica la constante, que es seno del ángulo. Entonces la derivada con respecto a la variable r de esta función es igual a coseno del ángulo más el seno del ángulo. Si decimos que vamos a derivar también con respecto a la otra variable, que es el ángulo, entonces el ángulo que está aquí es lo que son la parte que vamos a derivar, y r pasa a ser una constante. Entonces, como decimos que la derivada con respecto al ángulo de esta función, decimos que la derivada del coseno es menos el seno. Entonces tenemos que esto es una constante que pasa igual, menos r seno del ángulo, más la derivada del seno, que es el coseno. Entonces r pasa igual, tenemos más r coseno del ángulo. Entonces aquí tenemos el resultado de una derivada de una función por cada variable. Entonces seguimos con el siguiente ejercicio, que es el 25. Entonces nos dice, ¿qué nos dice el siguiente ejercicio? Calcule la derivada parcial de segundo orden de la función g x, y es igual a y más x dividido entre y. Aquí nos están pidiendo que hagamos una derivada parcial de segundo orden de las funciones. Entonces vamos a derivar ambas variables. Derivaremos con respecto a esta variable a x, derivaremos con respecto a y, y también haremos una segunda derivada de la misma función. Entonces la primera derivada con respecto a la variable x nos dice que esto pasa a ser una constante, y tenemos que la derivada de x es 1, la derivada de esta constante es 0, y tenemos que es 1 sobre y. Aquí tenemos, esto es el resultado de la primera derivada con respecto a x. Si derivamos con respecto a y, entonces x pasa a ser una constante. Entonces derivamos con respecto a y, la derivada de y es 1, que tenemos, es 1, y la derivada de y aquí está dividiendo, y sabemos que la derivada de 1, cuando se está dividiendo, se multiplica el exponente, que en este caso es 1, y se le suma 1 al exponente. Entonces aquí tenemos que 1 pasa a multiplicar a x, y se le suma 1 al exponente de la base. Entonces que tenemos que x dividido entre y cuadrado más 1. Cambiando el orden, aquí tenemos el signo negativo. Entonces hacemos la segunda derivada que nos están pidiendo.
Si derivamos, hacemos una segunda derivada de la función con respecto a x, ahora mismo, con respecto a x, esto viene siendo una constante, 1 sobre y, porque no tenemos x, y esto es una constante, la derivada de una constante es 0. Tenemos aquí el resultado que la segunda derivada de la función con respecto a x es 0. Si hacemos la segunda derivada respecto a y, tenemos que aquí la derivada de esta constante es 0 y tenemos aquí que este 2 pasa a multiplicar a x, y que es una constante, y se le suma 1 al exponente. Tenemos 2x dividido entre y al cubo. Entonces, al hacer la comparación de la derivada parcial de segundo grado, diciendo que estamos derivando tanto de y de x como de x de y, nos dice que es igual al mismo resultado de 1, derivado tanto con respecto a y de x como de x de y, de 1 menos 1 sobre y al cuadrado, al derivar esta función, el resultado que hemos tenido. Entonces vamos a proceder a solucionar el siguiente ejercicio, que es el 44. Nos piden lo siguiente: ¿cuál de los siguientes enunciados son verdaderos si la función x, y es derivable en la coordenada y sub 0 y sub 0? Justifique su respuesta. Entonces tenemos la primera pregunta, que es en A. Si U es un vector unitario, la derivada de f en la coordenada x sub 0 y y sub 0 es la dirección de la de U es f sub x, y sub 0 en y más f por x sub 0 y sub 0 en j multiplicando por el vector unitario. Esto es verdadero. ¿Por qué? Porque esto es el producto escalar del gradiente y nos dice que la derivada de una función es un punto en la dirección de un vector unitario, es el producto escalar del gradiente de ese punto U. Por eso nos dan la fórmula que nos dice que la derivada de esa función en x, y es igual al producto escalar de x, y por el vector unitario U. Esta respuesta es verdadera. Entonces seguimos con la siguiente y nos dice la B, que la derivada de f en x sub 0 y y sub 0 en la dirección de U es un vector. Pregunta si es un vector, si la derivada de esa función con la coordenada x sub 0 y y sub 0 es un vector. Eso es lo que acabamos de ver anteriormente. Entonces, cada derivada parcial en un punto de una función es un número real. El gradiente de cada punto es un conjunto de ordenado de números reales. Esto es el mismo gradiente que habíamos demostrado anteriormente. O sea que si un vector de dimensión, el número de variables de la función está dado por el gradiente de tanto x, y. Entonces, el gradiente de ese vector x, y, que es la misma derivada, nos da el vector dimensión. O sea que eso es verdadero. Que tenemos la siguiente pregunta, que nos dice C. La derivada de la dirección de f en x sub 0 y y sub 0 tiene un valor máximo en la dirección del vector de la función. Aquí tenemos la respuesta que dice que es falso. ¿Por qué?
porque la dirección del máximo incremento, la dirección del máximo valor incremento de la función está dado por delta sub f a, b, que puede ser x, y el valor máximo de esto está dado por la derivada de esa función y es la norma de esa función, es la norma de ese vector. El máximo está dado por la norma de ese vector, no está dado solamente por la derivada de la dirección de la función, no solamente está dado por eso, está dado también por la norma de el vector de la función a, b, que puede ser x, eso 0 y eso 0. Entonces esto es falso. Aquí no dice que está dado por la norma, sino solamente por la dirección del vector de la función. Entonces, ¿qué tenemos? La siguiente, que es la D, que nos dice en x0 y eso 0, el vector de la función es normal a la curva f sub x, fx, y igual a y sub 0 y sub 0. Aquí esto es falso. ¿Por qué? Porque nos dice que si f es diferenciable de x sub 0 y beta es diferenciable de beta sub f, es en x sub 0 y x sub 0 es diferente de 0, aquí nos dice que es igual a 0. Es igual a 0, entonces nos da la curva, la norma de la curva. Entonces beta sub f, x sub 0, y sub 0 es la norma de la superficie a nivel que pasa por x sub 0 y y sub 0. Bueno, jóvenes, hasta aquí es la presentación de estos tres ejercicios y espero que sean del agrado de todos ustedes. No duden en dejarme sus preguntas y cualquier observación que hayan hecho a los ejercicios en los comentarios. Muchísimas gracias. Buenas noches.